mujer encuentra una fortuna en el desván. Y la llegada del verdadero dueño lo vuelve todo aún más extraño. Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. Lucía nunca imaginó que su vida, marcada por la soledad y las carencias, cambiaría con solo abrir una puerta olvidada. En el silencio del desván polvoriento de su nueva casa, encontró algo que le quitó el aliento, una fortuna más allá de sus sueños. Lo que debería haber sido la respuesta a todas sus plegarias, pronto se convertiría en el inicio de un enigma más oscuro y perturbador. ¿De dónde provenía ese dinero? Y, lo más importante, ¿por qué lo había encontrado justo en el momento más desesperado de su vida? La aparición de un hombre misterioso en su puerta, reclamando ser el verdadero dueño de esa riqueza, destroza el poco control que Lucía tenía sobre su realidad. Su corazón se acelera al ver que no es cualquier hombre, es el padre que ella creyó muerto toda su vida. Las preguntas se arremolinan en su mente, ¿por qué ha vuelto ahora? ¿Qué secretos esconde? Mientras el espectador siente la creciente desesperación de Lucía, un hecho se vuelve claro, nada volverá a ser como antes. Esta no es solo una historia de dinero, es una historia de secretos, traiciones y una decisión imposible que cambiará el destino de Lucía para siempre. ¿Qué harías si todo lo que alguna vez deseaste estuviera en juego, pero a un precio que podría destrozarte? El sol apenas se asomaba sobre los techos de lámina del barrio de Tepito cuando Lucía Hernández sintió que el mundo se le venía encima. Con manos temblorosas, sostenía la carta de desalojo que acababa de llegar. Las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos oscuros, pero las contuvo. No podía permitirse llorar, no cuando sus hijos, Diego y Sofía, dormían en la habitación contigua, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Lucía, una mujer negra de 35 años, viuda y con 2 hijos, había luchado toda su vida contra la adversidad. Desde que su esposo falleció en un accidente laboral hace 3 años, cada día era una batalla por sobrevivir en la ciudad más grande de México. El trabajo en la fábrica apenas alcanzaba para poner comida en la mesa, y ahora esto. Con un suspiro profundo, Lucía se dirigió a la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el olor a tortillas calientes que flotaba desde la tortillería de la esquina. Era un día como cualquier otro en el bullicioso Tepito, pero para Lucía, era el día en que todo cambiaría. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, su mente divagaba. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde irían? En ese momento, como si el destino quisiera jugarle una broma cruel, el teléfono sonó. Era un abogado, su voz formal y distante resonando a través del auricular. ¿Señora Lucía Hernández? Lamento informarle que su tía Dolores ha fallecido. En su testamento, le ha dejado una propiedad en la colonia Roma. El shock fue instantáneo. Lucía apenas conocía a esa tía, una figura distante en reuniones familiares esporádicas. ¿Una casa? ¿En la Roma? Parecía una broma del universo, una luz en medio de la oscuridad más profunda. Los días siguientes pasaron en un torbellino de emociones y preparativos. Diego y Sofía, de 10 y 8 años respectivamente, alternaban entre la emoción por la mudanza y la tristeza por dejar atrás el único hogar que habían conocido. Lucía, por su parte, sentía que caminaba en una cuerda floja entre la esperanza y el miedo. Finalmente, llegó el día. Parados frente a la vieja casona de la colonia Roma, los 3 Hernández se quedaron sin aliento. Era una construcción de principios del siglo XX, con sus tejas rojas y su fachada Art Nouveau deteriorada por el tiempo. Para Lucía, era como entrar en un mundo completamente diferente, un mundo que siempre había visto desde lejos, desde el otro lado de la brecha social que dividía la ciudad. Al cruzar el umbral, el olor a humedad y a años de abandono los recibió. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta casa, con sus muebles antiguos cubiertos de sábanas blancas y sus paredes descoloridas, guardaba secretos. Podía sentirlo. Mientras Diego y Sofía exploraban emocionados cada rincón, Lucía se dirigió al segundo piso. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña trampilla en el techo, casi invisible si no fuera por el ligero desnivel que formaba. Con el corazón latiendo aceleradamente, buscó algo para alcanzarla.
Al abrir la trampilla, una nube de polvo cayó sobre ella, haciéndola toser. Con dificultad, se impulsó hacia arriba, entrando en un ático que parecía sacado de otra época. La luz que se filtraba por una pequeña ventana circular iluminaba débilmente el espacio, revelando siluetas de objetos cubiertos y cajas apiladas. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en algo que brillaba tenuemente en un rincón. Con pasos temblorosos, Lucía se acercó. Sus manos, casi con vida propia, apartaron la tela que cubría un viejo baúl. Al abrirlo, el mundo pareció detenerse. Dinero. Montones y montones de billetes antiguos. Joyas que resplandecían como estrellas caídas. Documentos amarillentos que hablaban de propiedades y negocios olvidados. Lucía cayó de rodillas, incapaz de procesar lo que veía. Las lágrimas, esas que había contenido por tanto tiempo, finalmente brotaron sin control. «Mamá, ¿estás bien?». La voz de Sofía desde abajo la sacó de su trance. «Sí, mi amor. Estoy bien», respondió con voz entrecortada. Mientras bajaba del ático, con el corazón aún acelerado y la mente dando vueltas, Lucía sintió que por primera vez en años, quizás todo estaría bien. Podría darles a sus hijos la vida que merecían, podría dejar atrás las noches de insomnio preocupándose por el siguiente recibo, por la siguiente comida. Pero el destino, ese jugador caprichoso, tenía otros planes. Justo cuando Lucía pensaba que la fortuna finalmente le sonreía, el timbre de la puerta sonó. Con las piernas temblorosas, se dirigió a abrir. Frente a ella, un hombre de unos 60 años, elegantemente vestido y con un aire de autoridad que la hizo sentir pequeña, la miraba fijamente. «Buenas tardes», dijo el hombre con una voz que hizo que Lucía sintiera un déjà vu inexplicable. «Mi nombre es Emilio Vega. Y creo que tenemos mucho de qué hablar sobre esta casa, y sobre ti, hija mía». El mundo de Lucía, que hace solo unos minutos parecía brillar con posibilidades, volvió a tambalearse. La fortuna en el ático, el padre que creía muerto en su puerta. ¿Qué otros secretos guardaba esta vieja casona? Y más importante aún, ¿cómo cambiaría esto el destino de Lucía y sus hijos? Con el corazón en la garganta y mil preguntas en la mente, Lucía se enfrentaba ahora no solo al misterio de la fortuna encontrada, sino a la reaparición de un pasado que creía enterrado. El ático no solo guardaba riquezas materiales, sino también los secretos de una vida que Lucía nunca supo que tenía. El silencio que siguió a las palabras de Emilio fue tan denso que Lucía sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Sus hijos, Diego y Sofía, se asomaron curiosos desde el pasillo, sus ojos grandes y llenos de preguntas que Lucía no sabía cómo responder. «Niños, vayan a jugar al patio trasero», logró decir Lucía, su voz apenas un susurro. Los pequeños, sintiendo la tensión en el aire, obedecieron sin protestar, lanzando miradas de reojo al extraño hombre en la puerta. Emilio entró a la casa con paso firme, sus ojos recorriendo cada rincón del lugar como si buscara algo familiar. Lucía lo siguió en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. «Así que Dolores te dejó la casa», dijo Emilio, rompiendo el silencio. Siempre fue una mujer de palabra. Lucía, incapaz de contener más sus emociones, explotó. «¿Quién eres realmente? ¿Por qué apareces ahora, después de tantos años?». Emilio se giró para mirarla, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Soy tu padre, Lucía. Sé que es difícil de creer, pero...». «Difícil de creer», interrumpió Lucía, su voz temblando de rabia contenida. «Mi madre me dijo que estabas muerto. Crecí sin un padre, luchando cada día para sobrevivir. ¿Y ahora apareces así, como si nada?». El peso de años de ausencia, de preguntas sin respuesta, de noches llorando en silencio mientras su madre trabajaba turnos dobles, cayó sobre Lucía como una avalancha. Las lágrimas, esas que había contenido por tanto tiempo, comenzaron a fluir libremente. Emilio dio un paso hacia ella, pero Lucía retrocedió. «No te atrevas a acercarte», advirtió. «Lucía, sé que tienes preguntas, que estás enojada, y tienes todo el derecho», dijo Emilio, su voz cargada de emoción. «Pero hay cosas que no sabes, cosas que tu madre nunca te contó.
¿Qué cosas?, preguntó Lucía, desafiante. Emilio suspiró profundamente. Tu madre y yo, nuestra historia es complicada. Yo era un hombre diferente entonces, involucrado en negocios peligrosos. Cuando naciste, supe que tenía que alejarme para protegerte. Lucía soltó una risa amarga. ¿Protegerme? ¿Abandonándome? Dejé el dinero en el ático, continuó Emilio. Era mi manera de asegurarme de que tuvieras un futuro, de que no te faltara nada. La mención del dinero hizo que Lucía se tensara. ¿Cómo sabía él sobre eso? Pero las cosas no salieron como planeé, admitió Emilio. Tu madre, orgullosa como era, se negó a usar ese dinero. Prefirió criarte sola, lejos de mi sombra y de los peligros que mi pasado podría traer. Lucía se dejó caer en un viejo sillón, el peso de las revelaciones aplastándola. Recuerdos de su infancia comenzaron a inundar su mente, su madre, siempre cansada pero sonriente, contándole historias de un padre valiente que había muerto como un héroe. ¿Todo había sido una mentira? ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. ¿Por qué apareces justo cuando encuentro el dinero? Emilio se sentó frente a ella, sus ojos buscando los de su hija. Porque es hora de la verdad, Lucía. El dinero es solo una parte de la historia. Hay más, mucho más en juego. En ese momento, como si el destino quisiera subrayar sus palabras, se escuchó un estruendo desde el patio trasero, seguido por el grito asustado de Sofía. Lucía se levantó de un salto, corriendo hacia el origen del sonido, con Emilio pisándole los talones. Al llegar al patio, se encontraron con una escena que heló la sangre de Lucía. Diego estaba en el suelo, inconsciente, mientras Sofía lloraba a su lado. «Diego», gritó Lucía, corriendo hacia su hijo. «¿Qué pasó, Sofía?». Entre sollozos, la niña explicó, «Estábamos jugando y de repente cayó». «No se mueve, mami». Emilio se arrodilló junto a Diego, examinándolo con una calma que contrastaba con el pánico de Lucía. «Hay que llevarlo al hospital, ahora», dijo con firmeza. Mientras cargaban a Diego hacia el coche, Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor. En cuestión de horas, su vida había dado un vuelco completo, de estar al borde del desalojo a encontrar una fortuna, de creer que era huérfana a tener a su padre frente a ella, y ahora esto. En el camino al hospital, con Emilio al volante y ella en el asiento trasero abrazando a sus hijos, Lucía no pudo evitar pensar en las palabras de su padre, hay más, mucho más en juego. ¿Qué secretos oscuros escondía su pasado? ¿Y cómo afectarían estos secretos el futuro de su familia? Mientras las calles de la Ciudad de México pasaban borrosas por la ventana, Lucía se dio cuenta de que estaba en el umbral de un viaje que cambiaría su vida para siempre. Un viaje hacia la verdad, hacia su pasado, y hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. El hospital se alzaba frente a ellos, imponente y frío. Lucía respiró profundamente, preparándose para lo que vendría. Fuera lo que fuera, enfrentaría esta nueva realidad con la misma fuerza con la que había enfrentado cada obstáculo en su vida. Por sus hijos, por su madre, y por la verdad que merecía conocer. El olor a desinfectante y la frialdad de los pasillos del Hospital General de México envolvían a Lucía mientras esperaba noticias sobre Diego. Las horas pasaban lentamente, cada minuto una tortura. Sofía dormitaba en su regazo, agotada por el llanto y la preocupación. Emilio, sentado a su lado, mantenía un silencio tenso. Lucía lo observaba de reojo, aún incapaz de reconciliar la imagen de este hombre elegante con la del padre ausente que había imaginado toda su vida. «Familiares de Diego Hernández», llamó una voz, sacando a Lucía de sus pensamientos. Se levantó de un salto, con Sofía en brazos. «Soy su madre», dijo, acercándose al doctor con el corazón en la garganta. «Su hijo está estable», comenzó el médico, y Lucía sintió que podía respirar de nuevo. «Pero», continuó, pero hizo que el mundo de Lucía volviera a tambalearse, los estudios muestran una condición cardíaca congénita. Necesitará cirugía y tratamiento especializado. Las palabras del doctor resonaban en los oídos de Lucía como un eco distante. Cirugía. Tratamiento especializado. Sabía lo que eso significaba, gastos que no podía permitirse.
¿Cuánto? Comenzó a preguntar, su voz quebrándose. Yo me haré cargo, interrumpió Emilio, colocando una mano en el hombro de Lucía. No te preocupes por el dinero. Lucía se giró hacia él, una mezcla de gratitud y desconfianza en sus ojos. ¿Por qué? Apenas nos conoces. Eres mi hija, respondió Emilio con firmeza. Y Diego es mi nieto. Es lo menos que puedo hacer después de tantos años de ausencia. De vuelta en la casa de la tía Dolores, con Diego ya en recuperación y dormido en una de las habitaciones, Lucía se encontró sola en el ático, frente al baúl que contenía la fortuna. Sus manos temblaban mientras acariciaba los fajos de billetes y las joyas brillantes. Con este dinero, pensó, podría darles a sus hijos la vida que merecían. Diego recibiría el mejor tratamiento, Sofía podría ir a una buena escuela. No más noches en vela preocupándose por el alquiler o la comida del día siguiente. Pero aceptar el dinero significaba también aceptar a Emilio y todo lo que representaba, un pasado lleno de secretos, una vida que desconocía, y quizás, peligros que aún no podía imaginar. El sonido de pasos acercándose la sobresaltó. Era Emilio. Veo que has estado pensando, dijo, mirando el baúl abierto. Lucía sintió, incapaz de encontrar las palabras. Ese dinero, continuó Emilio, es tuyo por derecho. Pero viene con una historia, una que no es fácil de contar ni de escuchar. ¿De dónde salió todo esto?, preguntó Lucía, finalmente encontrando su voz. Emilio suspiró profundamente. De una vida que dejé atrás. Una vida de negocios turbios, de tratos con gente peligrosa. Cuando naciste, supe que tenía que alejarme para protegerte. Dejé el dinero aquí, esperando que algún día pudieras usarlo para tener una vida mejor. ¿Y ahora?, preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. ¿Es seguro usar este dinero? Esa es tu decisión, hija, respondió Emilio. Puedes aceptarlo y usarlo para darles a tus hijos un futuro brillante. O puedes rechazarlo y seguir tu camino, libre de las sombras de mi pasado. Lucía miró hacia la ventana del ático, observando las luces de la Ciudad de México que brillaban en la distancia. Pensó en Diego, en su corazón frágil que necesitaba cuidados que ella no podía pagar. Pensó en Sofía, en sus ojos brillantes llenos de sueños que merecían hacerse realidad. Pero también pensó en su madre, en las noches que la escuchó llorar en silencio, en las historias que contaba sobre un padre valiente y honesto. ¿Qué pensaría ella de todo esto? Necesito tiempo, dijo finalmente Lucía, cerrando el baúl con decisión. Necesito pensar en lo que es mejor para mis hijos, para nuestro futuro. Emilio asintió, respetando su decisión. Tómate el tiempo que necesites. Pero recuerda, Lucía, que el pasado tiene una forma de alcanzarnos, lo queramos o no. Mientras bajaban del ático, Lucía sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. El dinero podría resolver sus problemas inmediatos, pero ¿a qué costo? ¿Valía la pena arriesgar la seguridad y la tranquilidad de su familia por una fortuna manchada? Esa noche, acostada entre sus hijos en la gran cama de la habitación principal, Lucía miró al techo, incapaz de dormir. El futuro, que hace solo unos días parecía tan sombrío y limitado, ahora se abría ante ella lleno de posibilidades y peligros. Mamá, murmuró Sofía entre sueños, acurrucándose más cerca. Lucía la abrazó, sintiendo el calor de sus hijos, el latido de sus corazones. En ese momento, supo que cualquier decisión que tomara, sería por ellos. Por su futuro, por su felicidad. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, Lucía finalmente cerró los ojos, una determinación férrea formándose en su corazón. Fuera cual fuera el camino que eligiera, lo enfrentaría con la fuerza y el coraje que su madre le había enseñado. La fortuna en el ático esperaba, un tesoro tentador y peligroso. Y con ella, un futuro incierto pero lleno de promesas. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la vieja casona, proyectando sombras alargadas sobre el piso de madera. Lucía, sentada en el sofá de la sala, observaba a Emilio con una mezcla de curiosidad y recelo. Había llegado el momento de las respuestas. Cuéntamelo todo, exigió Lucía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No más secretos, no más medias verdades.
Emilio asintió lentamente, sus ojos cansados reflejando el peso de los años y los remordimientos. Todo comenzó hace más de 30 años, empezó, su voz baja y grave. Yo era un joven ambicioso, recién llegado a la Ciudad de México desde Veracruz. Estaba dispuesto a todo por triunfar. Mientras Emilio hablaba, Lucía se encontró transportada a un México diferente, un México de los años 80, donde las oportunidades y los peligros se entremezclaban en las calles bulliciosas de la capital. Conocía gente poderosa, continuó Emilio. Políticos, empresarios, y otros no tan respetables. Me involucré en negocios turbios, lavado de dinero, tráfico de influencias. El dinero fluía, y con él, el poder. Lucía escuchaba, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra de Emilio era como una pieza de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Entonces conocí a tu madre, dijo Emilio, una sonrisa triste dibujándose en su rostro. Carmela era diferente a todo lo que había conocido. Honesta, trabajadora, llena de vida. Me enamoré perdidamente. Pero no dejaste esa vida por ella, interrumpió Lucía, un dejo de amargura en su voz. Emilio negó con la cabeza. No, y ese fue mi mayor error. Creí que podía tener ambas cosas, el amor de Carmela y la vida que había construido. Cuando naciste, su voz se quebró por un momento, cuando naciste, supe que tenía que cambiar. Pero ya era tarde. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía, inclinándose hacia adelante, absorta en la historia. Mis socios, la gente para la que trabajaba, no estaban dispuestos a dejarme ir tan fácilmente. Amenazaron a Carmela, a ti. Tuve que tomar una decisión. Lucía contuvo la respiración, sintiendo que se acercaba al núcleo de la verdad que tanto había buscado. Les dije que me iría, que desaparecería, pero que antes haría un último trabajo. El más grande de todos. Reuní todo el dinero que pude, lo escondí aquí, en la casa de mi hermana Dolores, y luego, desaparecí. Nos abandonaste, dijo Lucía, las lágrimas amenazando con brotar. Para protegerlas, respondió Emilio, su voz cargada de dolor. Le dije a Carmela que huyera, que usara el dinero para darte una buena vida lejos de todo esto. Pero ella, Emilio sonrió con tristeza, ella era demasiado orgullosa. Prefirió criarte sola, contándote que yo había muerto como un hombre honesto. El silencio cayó sobre la habitación como una pesada manta. Lucía procesaba toda esta información, tratando de reconciliar la imagen del padre ausente con el hombre que tenía frente a ella. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. ¿Por qué has vuelto? Emilio se levantó, caminando hacia la ventana. Porque el pasado nunca queda realmente atrás, Lucía. La gente para la que trabajaba, algunos aún están ahí fuera. Y el dinero que escondí, ese dinero que encontraste, no es solo dinero. Es la clave de algo mucho más grande. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Entre esos documentos del ático, explicó Emilio, hay pruebas. Pruebas que podrían derribar a gente muy poderosa. Gente que haría cualquier cosa por mantener sus secretos ocultos. De repente, un ruido en la puerta los sobresaltó. Diego y Sofía entraron corriendo, sus risas llenando la habitación de una alegría que contrastaba bruscamente con la tensión del momento. «Mami, mami», exclamó Sofía. «Y mira lo que encontramos en el jardín». Lucía miró a sus hijos, luego a Emilio, y sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. La verdad que acababa de descubrir no solo cambiaba su pasado, sino que amenazaba con alterar drásticamente su futuro y el de sus hijos. «Emilio», dijo Lucía, su voz apenas un susurro, «¿qué debemos hacer?». El viejo la miró, sus ojos reflejando una determinación que Lucía no había visto antes. «Tenemos que tomar una decisión, hija. Usar esas pruebas para hacer justicia, o destruirlas y tratar de vivir en paz con el pasado». Mientras los niños mostraban emocionados su hallazgo, una vieja moneda enterrada en el jardín, Lucía sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. El dinero del ático ya no era solo una fortuna, sino una llave hacia la verdad, la justicia y el peligro. La noche caía sobre la Ciudad de México, y con ella, la certeza de que nada volvería a ser igual.
Lucía miró a sus hijos, a Emilio, y supo que cualquier decisión que tomara, cambiaría sus vidas para siempre. El reloj en la pared marcaba las horas, implacable. El tiempo se agotaba, y Lucía sabía que pronto tendría que elegir entre la seguridad de la ignorancia y el peligroso camino de la verdad. La madrugada encontró a Lucía sentada en la cocina, una taza de café frío entre sus manos. No había podido dormir, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Las revelaciones de Emilio resonaban en su cabeza, mezclándose con los recuerdos de su madre y las risas de sus hijos. El sonido de pasos la sacó de sus cavilaciones. Era Emilio, que se movía con la cautela de quien ha vivido años mirando sobre su hombro. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó Lucía, su voz ronca por el cansancio. Emilio negó con la cabeza, sirviéndose una taza de café. Hay demasiado en juego como para descansar. Se sentaron en silencio, el tic-tac del reloj de la cocina marcando los segundos que pasaban. Finalmente, Lucía habló. ¿Qué pasaría si usáramos esas pruebas? ¿A quiénes afectaría? Emilio suspiró profundamente. Políticos de alto rango, empresarios poderosos, incluso algunos jefes del narcotráfico. Gente que ha construido imperios sobre la corrupción y el sufrimiento de otros. Lucía sintió un escalofrío. ¿Y si decidimos no hacer nada? Entonces esa gente seguirá en el poder, pero tú y tus hijos podrían vivir en paz, con el dinero suficiente para tener una buena vida. El dilema pesaba sobre Lucía como una losa. Por un lado, la posibilidad de hacer justicia, de desenmascarar a aquellos que habían causado tanto daño. Por otro, la seguridad y el bienestar de sus hijos. ¿Qué haría mamá?, murmuró Lucía, más para sí misma que para Emilio. Carmela siempre fue la más valiente de los dos, respondió Emilio, una sonrisa triste en su rostro. Ella habría hecho lo correcto, sin importar el costo. El amanecer comenzaba a asomarse por la ventana cuando Sofía entró en la cocina, frotándose los ojos soñolientos. «Mami, ¿por qué estás despierta tan temprano?», preguntó la niña, trepando al regazo de Lucía. Lucía abrazó a su hija, inhalando el dulce aroma de su cabello. «Solo estaba pensando, mi amor. ¿Qué te parece si preparamos el desayuno juntas?». Mientras Lucía y Sofía se movían por la cocina, preparando hot cakes y jugo de naranja, Emilio las observaba con una mezcla de orgullo y remordimiento. Veía en Lucía la fuerza de Carmela, la determinación que él mismo había perdido hace tantos años. Diego se unió a ellos poco después, y por un momento, la cocina se llenó de risas y la simple alegría de una mañana en familia. Lucía se permitió disfrutar de ese instante de normalidad, sabiendo que pronto tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el jardín, Lucía se dirigió al ático. Abrió el baúl y sacó los documentos que Emilio había mencionado. Al hojearlos, nombres y cifras saltaban a la vista, evidencia irrefutable de décadas de corrupción y crimen. Con manos temblorosas, Lucía tomó su teléfono. Dudó un momento antes de marcar un número que conocía bien. «¿Mariana? Soy Lucía. Necesito tu ayuda». Mariana, su mejor amiga desde la infancia y ahora periodista de investigación, escuchó en silencio mientras Lucía le contaba una versión resumida de los acontecimientos de los últimos días. «Lucía, esto es grande», dijo Mariana finalmente. «Si lo que dices es cierto, podríamos estar frente al escándalo del siglo». «Pero el peligro». «Lo sé», interrumpió Lucía. «Por eso te necesito. Si decido hacer esto, necesito saber que alguien de confianza manejará la información». Acordaron reunirse esa tarde en un café discreto del centro. Lucía colgó, sintiendo que acababa de dar el primer paso en un camino sin retorno. Cuando bajó del ático, se encontró con Emilio en el pasillo. «Has tomado una decisión», dijo él. No era una pregunta. Lucía asintió. «Voy a necesitar tu ayuda, papá. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien». La palabra papá sorprendió a ambos. Era la primera vez que Lucía la usaba, y de alguna manera, selló un pacto entre ellos. El resto del día pasó en un borrón de preparativos y tensión creciente.
Lucía arregló que los niños pasaran la noche con una vecina de confianza, sin darles más explicaciones que la promesa de una sorpresa para el día siguiente. A las 5 de la tarde, Lucía se encontró con Mariana en el Café La Habana, un lugar histórico que había sido testigo de incontables conspiraciones y acuerdos secretos a lo largo de los años. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mariana, sus ojos reflejando preocupación. Lucía tomó un sorbo de su café, recordando todas las luchas de su madre, las sonrisas de sus hijos y las revelaciones de Emilio. No, respondió honestamente. Pero sé que es lo correcto. Mientras le entregaba a Mariana una copia de los documentos, Lucía sintió que el mundo se detenía por un instante. Estaba a punto de desencadenar eventos que cambiarían no solo su vida, sino posiblemente el curso de la historia de México. Que Dios nos ampare, murmuró Mariana, guardando los papeles en su bolso. Lucía sintió, su corazón latiendo con fuerza. El camino que se abría ante ella estaba lleno de peligros, pero también de la promesa de justicia y redención. Mientras salía del café, el sol poniente bañaba las calles de la Ciudad de México en tonos dorados. Lucía respiró profundamente, sabiendo que al día siguiente, cuando amaneciera, el mundo sería un lugar muy diferente. Para bien o para mal, la verdad estaba a punto de salir a la luz. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma engañosa. Lucía, que apenas había dormido, se encontraba en la sala de la vieja casona, sus ojos fijos en el televisor. Emilio, sentado a su lado, mantenía una tensión palpable en cada músculo de su cuerpo. De repente, la programación regular se interrumpió. El rostro serio de una presentadora de noticias llenó la pantalla. Interrumpimos nuestra transmisión para traerles una noticia de última hora. Documentos filtrados a varios medios de comunicación revelan una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno, empresarios prominentes y líderes del crimen organizado. Lucía contuvo la respiración. Había comenzado. A medida que la mañana avanzaba, el caos se desataba en la ciudad. Las redes sociales explotaban con información, teorías y reacciones. Las calles se llenaban de manifestantes exigiendo justicia, mientras que en las altas esferas del poder, el pánico cundía. Tenemos que movernos, dijo Emilio, su voz tensa. No es seguro quedarnos aquí. Apenas habían terminado de empacar lo esencial cuando el teléfono de Lucía sonó. Era Mariana. Lucía, ¿estás bien?, la voz de su amiga sonaba agitada. Las cosas se están poniendo feas. Hay gente preguntando por la fuente de la información. Creo que sospechan de ti. Estamos saliendo ahora, respondió Lucía, tratando de mantener la calma. ¿Tú estás a salvo? Por ahora sí, pero ten cuidado. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Justo cuando colgaba, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal. Lucía y Emilio se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Policía. Abran la puerta. La puerta trasera, susurró Emilio, guiando a Lucía hacia la cocina. Salieron al callejón justo cuando escucharon que la puerta principal cedía. El corazón de Lucía latía desbocado mientras corrían por las calles de la colonia Roma, mezclándose con la multitud que ya empezaba a congregarse en las avenidas principales. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucía entre jadeos. Tengo un lugar seguro, respondió Emilio. Un viejo amigo que nos debe un favor. Mientras se alejaban de la casa, Lucía no pudo evitar pensar en sus hijos. ¿Estarían a salvo? ¿Habría sido un error dejarlos con la vecina? Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño apartamento en la colonia Condesa. Un hombre mayor, con aspecto de profesor universitario, les abrió la puerta. Emilio, viejo zorro, dijo el hombre, su voz una mezcla de sorpresa y preocupación. Después de tantos años. Pasen, rápido. Una vez dentro, Lucía se desplomó en un sillón, el agotamiento y la tensión finalmente alcanzándola. Emilio y su amigo, que se presentó como Javier, hablaban en voz baja en la cocina. La televisión seguía transmitiendo las noticias. Imágenes de protestas, políticos huyendo de la prensa y titulares sensacionalistas se sucedían sin parar. Has desatado un huracán, Lucía, dijo Javier,
regresando a la sala con una taza de té. La pregunta es, ¿estás preparada para la tormenta que viene? Lucía tomó la taza con manos temblorosas. No lo sé, admitió. Solo sé que no podía quedarme callada sabiendo la verdad. Emilio se sentó junto a ella, poniendo una mano sobre su hombro. Hiciste lo correcto, hija. Tu madre estaría orgullosa. El sonido de sirenas en la distancia los puso a todos en alerta. Javier se asomó cuidadosamente por la ventana. Parece que están revisando casa por casa, murmuró. No es seguro que se queden aquí mucho tiempo. Lucía sintió que el pánico la invadía. Mis hijos. Necesito saber que están bien. Emilio asintió. Los traeremos aquí. Javier, ¿puedes ayudarnos? El viejo profesor dudó un momento antes de asentir. Tengo algunos contactos que pueden hacerlo discretamente. Pero después de eso, todos tendrán que irse. Conozco un lugar en las afueras de la ciudad donde podrán esconderse por un tiempo. Mientras Javier hacía algunas llamadas, Lucía se encontró mirando fijamente su reflejo en la pantalla apagada del televisor. ¿En qué se había convertido? ¿Era una heroína por exponer la verdad o una fugitiva por amenazar el status quo? Las horas pasaron lentamente, cada minuto una tortura de incertidumbre. Finalmente, cerca del anochecer, se escuchó un golpe suave en la puerta. Javier abrió, y dos figuras pequeñas se lanzaron hacia Lucía. «Mami», gritaron Diego y Sofía al unísono, abrazándola con fuerza. Lucía los estrechó contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Por un momento, todo el caos del mundo exterior desapareció, y solo existían ellos tres. Pero la realidad no tardó en imponerse. Emilio los apremió, tenemos que irnos. Ahora. Mientras se preparaban para partir hacia un destino incierto, Lucía miró a sus hijos, a Emilio, y luego hacia la ventana, donde las luces de la Ciudad de México brillaban en la distancia. Había tomado una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todo un país. Y ahora, enfrentaba las consecuencias de esa elección. Con un último vistazo al apartamento que les había servido de refugio temporal, Lucía tomó la mano de Diego y Sofía. «Vamos», dijo, su voz llena de una determinación que no sabía que poseía. «Juntos enfrentaremos lo que venga». Y así, en la oscuridad de la noche, una familia recién reunida se embarcó en un viaje hacia lo desconocido, llevando consigo el peso de la verdad y la esperanza de un futuro mejor. La camioneta avanzaba por la carretera oscura, dejando atrás las luces de la Ciudad de México. Lucía, sentada en el asiento trasero con Diego y Sofía dormidos a cada lado, observaba el perfil tenso de Emilio en el asiento del copiloto. Javier conducía en silencio, sus ojos atentos a cualquier señal de peligro. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó Lucía en voz baja, tratando de no despertar a los niños. «A un pequeño pueblo en el estado de Morelos», respondió Javier. «Tengo una cabaña allí. Estarán seguros por un tiempo». El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte cuando llegaron a su destino. La cabaña, escondida entre árboles y con vista a las montañas, parecía sacada de otro mundo, lejos del caos que habían dejado atrás. Mientras acomodaban a los niños en una de las habitaciones, Lucía notó que Emilio parecía inquieto, mirando constantemente por la ventana. «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose a él. Emilio suspiró profundamente. «Hay algo más que debo contarte, Lucía. Algo que cambiará todo». Se sentaron en la pequeña sala de la cabaña, el silencio de la mañana roto solo por el canto de los pájaros en el exterior. «El dinero que encontraste», comenzó Emilio, «no es solo dinero sucio. Es la prueba de algo mucho más grande. Un proyecto secreto llamado Fénix. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es Fénix?» «Un plan para reestructurar el poder en México», explicó Emilio, su voz apenas un susurro. «Involucra a políticos, empresarios y carteles. La idea era crear un nuevo orden, uno donde ellos tuvieran el control absoluto». «Dios mío», murmuró Lucía, la magnitud de la revelación cayendo sobre ella como una losa.
Al exponer esos documentos, continuó Emilio, no solo revelaste corrupción. Expusiste un plan que llevaba décadas en marcha. Y ahora, vendrán por nosotros con todo lo que tienen. Como si sus palabras fueran una profecía, el sonido de un helicóptero rompió la tranquilidad de la mañana. Javier entró corriendo a la sala. Tenemos que irnos. Ahora. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. Lucía despertó a los niños, tratando de mantener la calma mientras les explicaba que tenían que irse rápidamente. Salieron por la parte trasera de la cabaña, internándose en el bosque justo cuando vehículos negros comenzaban a llegar por el camino principal. ¿Quiénes son?, preguntó Sofía, asustada. Gente mala, respondió Diego, sorprendiendo a Lucía con su comprensión de la situación. Corrieron por el bosque, el sonido del helicóptero cada vez más cercano. Lucía sentía que el corazón le iba a estallar, pero no se detuvo. De repente, llegaron a un claro donde un viejo camión los esperaba. «Suban», gritó Javier, abriendo la puerta trasera. Justo cuando estaban a punto de subir, un disparo resonó en el aire. Emilio cayó al suelo, agarrándose el hombro. «Papá», gritó Lucía, corriendo hacia él. «Vete», gruñó Emilio entre dientes. «Llévatelos. Yo los detendré». «No», sollozó Lucía. «No te dejaré atrás». Emilio la miró, sus ojos llenos de una determinación feroz. «Es mi turno de protegerte, hija. De hacer lo correcto. Vete, y asegúrate de que la verdad salga a la luz». Con lágrimas en los ojos, Lucía abrazó a su padre por última vez. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó y corrió hacia el camión. Mientras se alejaban, Lucía vio por la ventana trasera cómo Emilio se enfrentaba a sus perseguidores, dándoles tiempo para escapar. El camión avanzaba por caminos rurales, alejándose cada vez más del peligro. Lucía abrazaba a sus hijos, su mente un torbellino de emociones. Había ganado un padre solo para perderlo de nuevo, pero esta vez, el sacrificio tenía un propósito. «¿Qué haremos ahora, mami?», preguntó Sofía, su voz pequeña y asustada. Lucía miró a sus hijos, luego a Javier, y finalmente hacia el horizonte donde el sol comenzaba a elevarse. «Ahora», dijo con una voz llena de determinación, «vamos a terminar lo que empezamos. Vamos a contar la verdad, toda la verdad, y a asegurarnos de que el sacrificio de tu abuelo no sea en vano». Mientras el camión avanzaba hacia un futuro incierto, Lucía sabía que el camino por delante sería difícil. Pero también sabía que, con la verdad de su lado y el amor por sus hijos como fuerza impulsora, nada podría detenerlos. La historia de Lucía, que comenzó con un descubrimiento fortuito en un ático polvoriento, se había convertido en una batalla por la verdad y la justicia. Y aunque el costo había sido alto, la esperanza de un México mejor brillaba en el horizonte, tan clara y prometedora como el amanecer que los guiaba hacia su próximo destino. El sol del mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Lucía, con Diego y Sofía a su lado, cruzó las puertas de la Procuraduría General de la República. Habían pasado 3 semanas desde su huida, 3 semanas de esconderse, planear y reunir toda la información posible. El edificio, imponente y frío, parecía tragárselos mientras avanzaban por los pasillos. Javier los había dejado en la entrada, prometiendo estar cerca por si lo necesitaban. Lucía sentía el peso de los documentos en su bolso, pruebas irrefutables del proyecto Fénix y de la corrupción que infectaba las más altas esferas del poder. «Señora Hernández», la saludó una mujer de mediana edad, con ojos agudos y postura firme. «Soy la fiscal especial Alejandra Morales. La estábamos esperando». Lucía asintió, apretando las manos de sus hijos. «Estoy aquí para contar la verdad, toda la verdad». Las siguientes horas fueron una montaña rusa de emociones. Lucía relató todo, desde el descubrimiento en el ático hasta el sacrificio de Emilio. Entregó documentos, grabaciones, y todo lo que habían logrado recopilar durante su tiempo como fugitivos. Mientras hablaba, notó cómo el rostro de la fiscal Morales pasaba de la incredulidad al asombro, y finalmente a una determinación férrea. «Esto es monumental», dijo finalmente la fiscal.
Señora Hernández, ¿se da cuenta de que con esta información está desmantelando décadas de corrupción sistémica? Lucía miró a sus hijos, que la observaban con una mezcla de orgullo y preocupación. Lo sé, respondió. Y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Equipos especiales fueron desplegados, órdenes de arresto emitidas, y en cuestión de horas, las noticias estallaron como una bomba en todo el país. Políticos de alto rango eran esposados frente a las cámaras, empresarios huían del país, y las calles se llenaban de ciudadanos que exigían justicia. Esa noche, protegidos en una casa de seguridad, Lucía vio en la televisión cómo su historia se convertía en el centro de atención nacional. Su rostro aparecía en todos los noticieros, algunos llamándola heroína, otros traidora. Mami, dijo Sofía, acurrucándose junto a ella, ¿hicimos lo correcto? Lucía abrazó a su hija, recordando el rostro de Emilio, el sacrificio de su madre, y todos los que habían sufrido bajo el peso de la corrupción. Sí, mi amor. Hicimos lo correcto. Pasaron los días, y poco a poco, la verdad completa salió a la luz. El proyecto Fénix fue expuesto en su totalidad, revelando una red de corrupción que se extendía más allá de las fronteras de México. Una semana después, Lucía fue llamada a testificar ante el Congreso. Parada frente a los representantes de la nación, con millones de mexicanos observando por televisión, Lucía habló con una fuerza y convicción que sorprendió a todos. Hoy estoy aquí no solo por mí o por mi familia, dijo, su voz resonando en la cámara. Estoy aquí por cada mexicano que ha sufrido las consecuencias de la corrupción. Por cada niño que no tiene acceso a educación, por cada familia que lucha para llegar a fin de mes mientras otros se enriquecen con dinero sucio. Estoy aquí porque es hora de que México despierte, de que nos levantemos y digamos, ya basta. Su discurso fue recibido con un aplauso ensordecedor, no solo en el Congreso, sino en las calles, donde miles se habían reunido para escuchar. En los meses que siguieron, México experimentó una transformación. Se implementaron reformas anticorrupción, se llevaron a cabo juicios históricos, y poco a poco, una nueva esperanza comenzó a florecer en el país. Lucía, por su parte, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción. Rechazó ofertas de puestos políticos, prefiriendo trabajar desde las bases, ayudando a comunidades afectadas por años de negligencia y abuso. Un año después del descubrimiento en el ático, Lucía llevó a Diego y Sofía a visitar la tumba de Emilio. Habían encontrado su cuerpo semanas después de su sacrificio, y ahora descansaba en un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Tu abuelo fue un hombre complicado, dijo Lucía a sus hijos mientras colocaban flores en la lápida. Cometió errores, pero al final, hizo lo correcto. Nos dio la oportunidad de cambiar las cosas. Diego, ahora más alto y maduro, asintió solemnemente. Lo honraremos continuando su lucha, ¿verdad, mamá? Lucía sonrió, abrazando a sus hijos. Sí, mi amor. Continuaremos su lucha, y la de todos los que han sacrificado todo por un México mejor. Mientras se alejaban del cementerio, Lucía miró hacia el horizonte de la Ciudad de México. La ciudad que una vez le pareció un laberinto de corrupción y desesperanza ahora brillaba con la promesa de un nuevo amanecer. La fortuna que había encontrado en el ático no era el dinero o las joyas. La verdadera fortuna era la oportunidad de hacer la diferencia, de dejar un legado de verdad y justicia para las generaciones futuras. Y mientras caminaba con sus hijos hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza, Lucía supo que, sin importar los desafíos que vinieran, enfrentaría cada uno con la fuerza y la determinación que había descubierto en sí misma. Porque al final, la verdadera riqueza no estaba en un baúl polvoriento, sino en el coraje de hacer lo correcto, sin importar el costo. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas.
Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.